Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos, especialmente Gaby y Carlos, estudiantes, docentes, invitados que están por allí también. Mi nombre es Andrea, soy docente del Departamento de Prácticas, junto a todos mis compañeros. Trabajamos en la carrera de recreación, estamos dentro del Departamento de Prácticas de la carrera de recreación en el Instituto de Tiempo Libre. Soy el marco formal, que así corresponde, y les cuento que nos alegra mucho abrir este ciclo en este primer encuentro de diálogos e intercambio y encuentro entre la teoría y la práctica, que tanto hacen a la formación en recreación. Quería destacar sobre todo el trabajo de todos los docentes y las docentes del equipo este año, que fue un año difícil, complejo, agradecer el compromiso, la cooperación, la solidaridad, y también y sobre todo agradecer especialmente a las compañeras que organizaron este evento con tanta dedicación, y a comenzar a disfrutar y a escuchar. Así que gracias a todos. Ana, Vani, es tiempo para ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Andre, y como bien vos dijiste, ahora sí damos el inicio formalmente y la bienvenida para todos a este ciclo que llamamos Entre Rondas, y que hoy estamos iniciando una primera ronda, que es Infancias y Recreación. Bueno, Van y yo, como ya fuimos notando y viendo, vamos a estar coordinando y moderando, pero está todos los compañeros y compañeras del Departamento de Prácticas ahí también dando una mano, y bueno, les damos la bienvenida a todos, especialmente bueno, a Gaby y Carlos, que nos acompañan hoy, y a todos los otros docentes y estudiantes y colegas que esperemos puedan en algún momento verlo en vivo, y si no lo verán después grabado por las redes. Un poquito lo que queríamos hacer antes de darle la palabra a los invitados es, Van y yo, contarles el sentido de este espacio. Como decía recién Andre, queríamos habilitar un espacio de intercambio, de diálogo, de reflexión, que sea también parte de esta formación, y en este contexto que nos está tocando formar en la virtualidad, veíamos muy importante pensar cuestiones entre todos los docentes de forma transversal. Empezando por el Departamento de Prácticas, nos parecía importante un conversatorio abierto a todos los estudiantes, invitando pensadores y pensadoras y gente también que está ahí trabajando con, en este caso, las infancias. Ya en la presencialidad venimos haciendo el intento de que todos los trayectos de prácticas vayan teniendo un hilo común, se vayan teniendo cosas transversales, lo puedan ir viviendo en la formación de forma integral y no solo separados como trayectos, aunque tiene cada trayecto su particularidad, y veíamos como que con la pandemia poner en común espacios y estrategias es clave. Y bueno, esta idea de ronda, de diálogo, nos parecía también muy importante, como venimos pensando las materias, desde la teoría y la práctica, y de la práctica a la teoría, como venimos haciendo también en la presencialidad. Así que bueno, un poco ese era el sentido del espacio. Y en este caso pensar las infancias con las que trabajamos, preguntándonos qué es ser niño, niña, niñe, desde qué miradas pensamos las propuestas de recreación con y para ellos, qué construimos, qué rondas armamos, qué proponemos, cómo les acompañamos. Y entonces un poco les queríamos decir por qué llamar a estos encuentros entre rondas, porque nos parece clave para la invitación y cómo queremos encuadrar el encuentro de hoy, y para escuchar también a Gaby y a Carlos en ese sentido. Así que ¿por qué entre rondas entonces, Vani? Vamos a contar brevemente algo de eso. Claro, pensamos ese entre rondas como de alguna manera el entre, ¿no? Lo pensamos como ese espacio, vínculo ahí que no es lo uno ni lo otro, ¿no? Que no es ni solo juego por un lado y diversión por el otro, que no es solo hacer o solo pensar, que no es la teoría por un lado y la práctica por el otro, sino que lo pensamos como eso que se construye ahí en el encuentro, ¿no? Ese entramado complejo que se teje y que nunca es igual.
pensamos la teoría y la práctica, ¿no? Como desde el Departamento de Prácticas en Recreación, la teoría y la práctica ahí que se retroalimentan, ¿no? Y así lo pensamos para construir sentidos posibles. Ahí las prácticas necesitan siempre, ¿no? Ese marco conceptual, teórico que las sostiene, y la teoría necesita esa práctica en territorio, para darle un sentido en contexto, para situar el hacer, para interpelar esa teoría y problematizarla desde el campo concreto de acción, ahí desnaturalizando un poco las miradas. Y rondas, porque para nosotros, quizás para muchos, pero para nosotros en recreación es un modo, una modalidad muy propio de las prácticas de recreación, pero que pensábamos que no se agota solo en eso, sino que es algo un poco más profundo, por lo menos es la invitación que queríamos. Es un modo posible y quizás veíamos, es el más acertado, para ese entre. Es plural porque no es única, ni automática, ni siempre la misma. Y aunque es circular, no siempre es círculo, a veces es medio un óvalo, a veces es lo que puede ser. Rondas que son con el grupo, con un equipo, con la comunidad. Significa otro modo posible de relaciones sociales. Allí circula la palabra, que no tiene inicio ni fin, siempre vuelve a empezar. Entonces, que empiecen estas rondas, ¿no, Vani? Dale, vamos, Ana, que empiece. Sí, que aún en esta modalidad que es rara, las queremos hacer presentes, aunque estamos medio a lo plano, ¿no? Queremos tratar de hacer presente algo de esto. Una ronda en cuadraditos. Claro, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a rondar esto entonces, que ruede. Y así entonces queremos eso, seguir a partir de esto preguntándonos, escuchando y seguir haciéndonos preguntas. Y vamos a presentar entonces acá a Gaby y a Carlos, que están hace ratito viendo todo esto que vamos diciendo, y esto de si va por YouTube o si va por Zoom o cómo, bueno, vamos a presentarles a ellos. Para mí es un placer presentar a Gabriela García Ben, colega técnica nacional en recreación, egresada de acá de Bislit. Gaby está desarrollando su tesis de grado para la licenciatura en gestión del arte y la cultura de la UNTREF. Desde el 2000 se trabaja en diversos ámbitos de la educación y recreación con niños, niñas y adolescentes y adultos. Trabajó en el programa Casa del Niño y del Adolescente, que es de desarrollo social del gobierno de la ciudad, y también en proyectos de recreación de la colonia Summerland. Actualmente está trabajando desde 2008 como docente en el programa Club de Chicos y Jóvenes, dependiente del Ministerio de Educación y del gobierno de la ciudad. ¿Hay un micrófono abierto, puede ser? Sí. Bueno, Gaby también desde el 2013 coordina proyectos de promoción de lectura para población en situación de vulnerabilidad social en barrios y villas del sur de la ciudad de Buenos Aires, y es parte del equipo de educadores en cooperativismo y educación de la Fundación IDELCOP y del Instituto Universitario de la Cooperación. Bien. Y otro gran placer y enorme agradecimiento, la verdad un lujo para mí presentarte, le tengo mucho afecto y gran admiración, un lujo presentar a Carlos Escliar. Carlos es esa persona que siempre dice de una manera tan bella y tan poética lo que uno quiere decir, ¿no? Bueno, es investigador principal del CONICET e investigador del área de educación de Flaxo, integra la comisión directiva del PEN, Poetas, Ensayistas y Narradores, dirige el Diploma Superior de Pedagogía de las Diferencias, codirige cursos de posgrado, entre otros Arte, Poética y Política, y Despatologizando Diferencias, junto a Gisela Untoglich y Juan Bassen. Carlos es reconocido internacionalmente por sus aportes pedagógicos, filosóficos y literarios al campo de la educación, autor de numerosos ensayos educativos y filosóficos, entre los cuales podemos destacar Conmover la educación, Pedagogía de las diferencias, y Los después, un hermoso libro de poemas, La inútil lectura, y el último libro, nacido en tiempos de aislamiento, Mientras respiramos en la incertidumbre. Creemos que son textos que no deberían faltar ahí en las bibliotecas de la formación docente, bueno, por su manera de pensar el vínculo y lo vincular en la escena educativa, su modo de pensar el encuentro con el otro, la otra, el estar juntos en las instituciones educativas, la hospitalidad y el concepto de cualquierismo, y su manera de pensar el tiempo y las infancias, que tanto tienen que ver con la mesa de hoy. Bueno, Ana, si te parece, bienvenida, y presentaciones están hechas. Basta de cháchara que no vinieron a escucharnos a nosotras. Sí, vamos a la ronda, a sumergirnos en La marea de la infancia, que es un bello y potente relato de Carlos Escliar, en la voz de Gaby Ben. Gaby, ¿estás lista?
Les pedimos, Dale. les pedimos que apaguen las cámaras si alguno quedó sin... Ah, no, están todos apagados, perfecto. Bueno, ahí estamos, buenas noches. Vamos a arrancar así como directo por un tobogán, a meternos en las infancias desde un relato muy hermoso y poético escrito por Carlos, al que le vamos a sumar un, un libro álbum de Susie Lee, que es una autora que voy a compartir la pantalla mientras hablo, así no perdemos tiempo. Que este libro lo editó Calibroscopio, acá en Argentina. Eh, Así que vamos con este experimento. Mares de la infancia, de Carlos Escliar. Ocurre que cuando estoy a unos pasos del mar, apoyada sobre un acantilado más alto que el horizonte, bajo la guarida del viento que cruza el océano, o entre los hilos delgados de la arena, todo parece formar parte de un paisaje que me es posible comprender. La respiración toma el ritmo de las aguas en bajamar, el pulso es el de los pájaros graciosos. Las barcas señalan la existencia de la vida más allá de la tierra. El horizonte tiende a no inquietarse. Todo está bajo control. Nada ni nadie me altera, el universo parece estar junto a mí en sencilla armonía. Sin embargo, lo impensable a veces sucede, y ahora no estoy frente al mar, sino dentro de él, en una pesadilla de formas y vaivenes que puedo admirar pero no describir, en un constante aturdimiento sin frase alguna. Cuando el mar parece calmo y el sol está bajo el cielo, todo parece traducirse en la serenidad de un espejo liso. Pero cada vez que el mar retrocede hacia la línea del horizonte, la nada parece ser lo que es. Las olas se golpean entre sí como látigos ciegos y comienza la danza de la agitación. Una ficción de algo, de alguien, que me arrulla y se desprende, que me humedece y se evapora, que va y viene, que me revuelve, que me inspira, que me sacude, que me ahoga y que continúa inalterable en su propia existencia, más allá y más acá de mi pequeñísima presencia. Entrar al mar, a sus vísceras, salir del mar, a tierra firme, con el rostro hacia el sol naciente, quedarse en la orilla, con la humedad de los pies y la sequedad del alma. Ocurre, sí, que cuando se es niño, niña, niñe, nunca se sabe si el mar viene hacia una o si es una quien va hacia el mar. Bueno. Bueno, qué momento. Wow. Esperen que... Wow, tal cual. Muy bien. Dejé de compartir la pantalla, ¿no? Ahí está. Muy Hola bien. Gaby, ahí nos dicen que ya se está transmitiendo por YouTube, así que ya estamos Buenísimo, todos y buenísimo. todas listos para escucharte. Perfecto, perfecto. Bueno, me toca inaugurar este espacio con lo que significa para mí esto, pero me parece que entre las imágenes que genera el texto de Carlos, este mar que te lleva y que te trae, y los nervios que tengo yo por ordenar las sensaciones y las emociones de estar acá hoy, bueno, es una gran responsabilidad, pero la asumo. Podría hablarles a ustedes de caos, de vacío, ¿sí? Que seguramente son palabras que resuenan mucho en esta casa, como ese caos y vacío que es la antesala del orden que permite entrar a jugar, ¿no? Hablamos mucho de orden,
para empezar a jugar. Y ayer pensaba en eso, ¿no? Cómo ordenar un poco el torbellino de las ideas que me aparecían para compartir. Entonces, la solución para mí es lápiz, papel, o bueno, el santo Word. Y bueno, y en ese caso empezar a escribir un par de líneas, que no es más que otra cosa que planificar. En este caso es planificar un esquema de un texto, pero lo importante de planificar en nuestra práctica de la recreación me parece que está bueno, ¿no? Tener un plan, un esquema, pensar un relato, diseñar un proyecto. Y esta idea de proyectar como una forma de imaginar un futuro deseable. Pensaba esto, ¿por dónde empezar? ¿No? Como por la planificación, empezar por el inicio, bueno, y también empezar por el inicio de las actividades, ¿no? Lo que hacemos al recibir a las niñas. El momento de la bienvenida, que para mí es un momento clave, un momento fundamental, y me parece que está bueno que así lo entiendan las niñas y las niñas, porque no da lo mismo como recibimos, no da lo mismo como empezamos la charla, no da lo mismo, no nos predispone de la misma manera, por eso la responsabilidad que les decía. Y me parece que recibir implica pensar en un mimo, y que un mimo no es igual para todos, ¿no? O sea, para algunos un mimo puede ser un abrazo, para otros un mimo no es un abrazo, sino es una palabra, y para otros no es una palabra, es el silencio, o es agarrar de la mano y llevar hasta un espacio que dé cierta seguridad. O también una bienvenida puede ser preparar un espacio para entrar en juego. Entonces, me ordenaba un poco y me parecía que estaba bueno pensar en cómo iniciar y contar algo de esto, de cómo arrancamos una actividad. A veces se llama también, se puede llamar preparar el escenario lúdico, pero más bien me refiero a capaz algo más pequeño, ¿no? Como ordenar la sala para arrancar, darle lugar a la actividad, garantizando que cuando arranque medien que haya pocas palabras, que no haya necesidad de estar diciendo tantas consignas, que el espacio invite a la acción. Y pensaba que esto se puede pensar en la ronda, por ejemplo, ¿no? En disponer una ronda de sillas, como decía Ana, la ronda tan importante para nosotros, los recreadores, una ronda que invite a reflexionar, que invite a pensar, que invite al encuentro, o también otra cosa, proponer libros dispuestos por el espacio, eh, que solamente con entrar den ganas de ponerse a leer. De todas formas, cabe aclarar que la bienvenida no es mérito ni solamente se nos ocurren a los recreadores, sino que es algo propio de cualquier espacio. Nada más que acá lo que me parece que yo quiero rescatar es que es el tipo de bienvenida que hacemos, porque la escuela tradicional también les da una bienvenida a las niñas, ¿no? Abrimos la puerta de la sala y ¿con qué nos encontramos? Con una fila de bancos dispuestos de tal manera que si me siento, lo único que voy a ver es la nuca, la espalda de mi compañero de adelante, y el protagonismo de la escena lo tiene la maestra en su escritorio o el maestro, y el escenario es el pizarrón. O también pensaba en esas escenas que estamos viendo ahora en televisión, ¿no? De esta nueva normalidad que nos presenta a esos niños con cascos de helicópteros, ¿no? Y que marca un poco la distancia que pueden tener con otros, lo que está permitido acercarse. Bueno, los espacios invitan, y pensaba en este acto de recibir, de comenzar, de disponer, de invitar. Para mí, de verdad, el inicio es algo fundamental. Por eso también me generaba un poquito de nervios arrancar, pero
pero me parecía que estaba bueno también poder compartir algo de esto, porque cuando me invitan a la charla, me invitan a compartir algo de mi experiencia como técnica en recreación y como persona que vengo trabajando hace mucho tiempo en territorio, y fundamentalmente porque desde hace varios años vengo acompañando indirectamente las prácticas de algunos y algunas de los estudiantes de acá del instituto, porque yo trabajo en el programa Club de Chicos y de Chicas en la sede Caballito, y ahí se hacen prácticas de estudiantes del ISCLIR, mismo debe haber varias de ustedes que capaz pasaron por el club. Y, y ser parte a mí me gusta recibir practicantes, y sobre todo practicantes de la carrera de la cual me formé, pero pensaba en que estar en esa situación de recibir a los practicantes genera una doble responsabilidad, si se quiere, ¿no? Como por un lado, dar lugar, escuchar, correrse un poco, sostener y acompañar a los practicantes que vienen con ganas y con ideas buenas y nuevas y aires muy divertidos, y por otro lado, no dejar de escuchar, de sostener y de darles lugar a las chicas que vienen haciendo un proceso de años o de hace un tiempo en el club. Entonces me parecía que esto estaba bueno, y también los inicios, ¿no? Como los inicios de las prácticas siempre son más duros, o bueno, nos empezamos a conocer, nos vamos midiendo, si se quiere de alguna manera, y después las cosas empiezan a fluir, y en general terminamos armando equipo, y la pasamos bien, y pasan cosas muy divertidas. Entonces me parecía que estaba bueno, me daban ganas de estar acá, y sentía que estaba bueno estar acá un poco por eso. A mí realmente disfruto de compartir estas prácticas. Y para empezar también me parecía que era importante posicionarme en cuál era mi mirada de la recreación, que es la mirada de la recreación educativa, esa que supone una práctica en, del y para el tiempo libre, entendiéndola como un proceso educativo que tiene distintas etapas, con la idea última de lograr el protagonismo en el tiempo, como dice Pablo Weichmann, que también seguramente han leído acá en el instituto, el tiempo libre para. Capaz quienes estén en YouTube, esto se confunde un poco más, pero bueno, no importa. La idea de este tiempo libre tiene que ver con generar protagonismo en el tiempo, que las personas puedan desarrollar su autonomía y su pensamiento crítico. Y para mí esto es muy importante pensarlo en el terreno de las infancias. Y también me parece que es importante sostener y encarar cuál es el posicionamiento político. La recreación educativa implica necesariamente tener un posicionamiento político, que no es simplemente saber dónde se está parada, a quién se le está hablando, de qué manera, o sea, cuál es la mirada que tenemos del otro, ¿no? Como me parece muy importante. Y en ese sentido, las infancias, para mí son algo serio, y creo que hay que tomárselo como algo serio, ¿no? O sea, su mundo, sus representaciones, sus reflexiones, sus preguntas, son cosas serias. Y tomar posición sobre las infancias para mí también es quitarle esa idea de la infancia, del niño como ese mini adulto, como ese sujeto en formación, que lo armamos para que después sea un ciudadano ilustre, digamos, un buen ciudadano. No, o sea, para mí no va por ahí, y tampoco va por esa idea de niñe dulce, naif, medio bobo, tampoco. Ninguna de las dos cosas. Me parece que estamos hablando de niñes que tienen voz, y que no son ni una de esas cosas, y que tienen que transitar su tiempo así como viene y como quieren. Y me parece que
también tenemos que pensar que cualquier práctica que pensemos como pedagógica y como emancipatoria, necesita que pensemos a esos niños desde una mirada del respeto, del buen trato. Sin lo afectivo es imposible generar condiciones para el diálogo. Pensaba en este sentido del diálogo, ¿no? Y de esta relación, de estos inicios de las relaciones con las niñas, porque me fui ahí a los inicios, por las prácticas también, ¿no? Como por empezar a relacionarse con niñas. Pensaba que no es lo mismo tener una práctica desde la ternura y desde el placer, ¿no? De compartir ese espacio, que una práctica desde el desprecio o desde el miedo. Y la verdad es que a veces el miedo sucede, a veces no sucede el miedo, ¿no? Porque también hay que aceptar que no siempre todo fluye de una manera bárbara, divina, y entonces como trabajamos con el juego y el arte, todo es maravilloso. No, a veces nos pasan otras cosas, a veces nos encontramos con niñas que no quieren, que no tienen ganas, que no les gusta, o que nos ponen a prueba, o que nos desafían. Otras veces nos encontramos con que tienen otros códigos, o nos parece que ejercen cierta violencia, o capaz que fueron violentades, o que capaz están tristes o enojadas, o desilusionados, qué sé yo, un montón de cosas, y me parece que ahí lo importante es intentar entenderse, ¿no? Como intentar encontrarse, y para dialogar hace falta crear un vínculo, y que ese vínculo sea un vínculo afectivo. Y eso también me parece que se logra con tiempo, ¿no? O sea, me parece que la idea del tiempo y de los procesos son importantes. Creo que tenemos que aprender mucho de las infancias y escuchar. Ahora veremos qué nos dice Carlos, pero también creo que es difícil lograr eso en nuestro campo y en cualquier campo, porque en general trabajamos en instituciones y transitamos instituciones que están pensadas por adultos para satisfacer o para cubrir tiempos necesarios para adultos, con ideas de adultos para entretener, para desaburrir, a veces para garantizar alimento, y también para enseñar a jugar, que aunque parezca muchas veces lo que hacemos es enseñar a jugar. Y por eso insisto que en la idea del protagonismo, ¿no? Me parece importante que sostengamos esta idea del protagonismo, pero no del propio, ¿no? Del protagonismo de las niñas. Y aclaro este chiste de no del propio porque a veces nos pasa que, digo, por lo menos a mí me ha pasado, y supongo que a muchas personas, porque a veces también generamos proyectos, pensamos las ideas, las planificaciones, muchas veces nos enamoramos de esos proyectos, nos gustan, nos convocan, nos ilusionamos, y bueno, hay que soltar, ¿no? El proyecto, y otros lo tienen que tomar, y a veces esas cosas nos generan ciertos movimientos, y podemos pensarlo en un proyecto, en algo como un proyecto capaz es demasiado grande, pero también lo podemos pensar, por ejemplo, más en mi área, en la lectura de un cuento, ¿no? Cuando leemos un cuento y salen preguntas, opiniones, interrupciones, que en general no son interrupciones, sino que son participaciones, pero bueno, la verdad es que una tenía capaz pensado un rumbo o un deseo sobre esa historia, y no sucede porque aparecen otras cosas que son ricas y que son las que están buenas, pero bueno, a veces nos puede desilusionar eso también, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea del protagonismo en la niñez, y cómo se logra el protagonismo, ¿no? Cómo lograrlo, cómo poder ir hacia eso, que los niños y las niñas se organicen, que opinen, que tomen decisiones,
no es fácil tampoco, no hay recetas en nuestro campo ni en ningún lado. Pero lo que sí me parece que tenemos que estar dispuestos es a escuchar y a saber que una no sabe todo, que hay un montón de cosas que podemos no saber. Sería algo así como cambiar un poquito la construcción en relación al saber y al poder, que en general está centrado en la figura de este adulto que tiene el conocimiento, que sabe los juegos y que los comparte o los transfiere. Bueno, poder deconstruir un poco esa idea y hacerse más preguntas, ¿no? Que estar compartiendo con respuestas. También jugar a poder hacernos otras preguntas para generar también este ejercicio que me parece que está buenísimo. Y para terminar esta primer parte de la charla y darle lugar a Carlos, con este inicio que me tomé acá para arrancar, me gustaría cerrar en relación a esto con dos ideas, o hasta podemos decir con dos propuestas, siguiendo la idea de la marea del relato de Carlos, o de esta marea que viene creciendo en nuestra sociedad. Me parece que es importante que podamos tirar abajo, terminar de construir o derribar con dos nociones. Una es el adultocentrismo y otra es el patriarcado. Me parece que estas dos cuestiones son claves para poder pensar en infancias libres, y que esas infancias libres permitan que podamos deconstruir y volver a construirnos con una mirada más plural e inclusiva. Así que bueno, con estas ideas que quizás podemos retomar luego, le doy la palabra a Carlos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Gaby, y a todo el instituto, primero muchas gracias por la invitación. Voy a juntar esta idea de invitación, de convite, de bienvenida, de hospitalidad, recordando una experiencia muy puntual. Yo vengo del mismo campo que ustedes, solo que por muchos años me lo olvidé. Todavía me pregunto por qué se escondió, se olvidó una cierta forma de pensar el tiempo libre, la recreación, el efecto que trae eso en el campo educativo en general, y lo curioso de haberme reencontrado hace no mucho tiempo con una fuerza íntima, personal, de reencuentro con una discusión que me parece hoy clave en el escenario educativo general, más allá de los sistemas, las separaciones, las cajas cerradas del sistema educativo, y que tiene que ver justamente con lo revolucionario que significa volver a pensar la gran diferencia entre tiempo libre y tiempo ocupado, y cuánto eso genera humanidades completamente distintas, ¿no? Recordaba en estos días aquel texto que se llamó El derecho a la pereza, un texto escrito en 1880, y que deja en su propia formulación el umbral de la discusión que yo creo que hay que dar a partir de lo que planteaste, Gaby, que es qué es formativo en realidad, qué quiere decir formarse, más allá del utilitarismo de la época, más allá de la aceleración de la época, más allá de la adultización de la época, más allá de estos reinos del aprendizaje y del autoaprendizaje y de las competencias, y de este mundo que hasta las posiciones progresistas a veces adoptan, espero que involuntariamente o espero que sin darse cuenta, ¿no? Que es justamente el debate a propósito de si lo que forma más es la liberación del tiempo
la experiencia del tiempo liberado, sobre todo cuando se libera de un mundo completamente hipócrita, hostil o, en el mejor de los casos, ambiguo en sus mensajes, cuando se libera de la industria del entretenimiento, cuando se libera de la industria de la cultura, cuando se libera de la industria educativa, cuando se libera de la industria tecnológica y crea un tiempo libre que en su raíz ancestral no significa otra cosa que escuela. Es decir, tiempo libre es la traducción literal de la palabra skolé o sholé, de la cual derivan muchas otras, pero que los griegos acuñaron bajo el término de tiempo liberado de justamente la ocupación por hacerse responsables por la vida adulta y el mundo adulto, y por lo tanto una liberación para un ejercicio del pensamiento, del cuerpo, del arte, del conocimiento, de la filosofía y tantas otras cosas, de las cuales solo han quedado poquísimas tradiciones, justamente en el sistema informal, por ejemplo, de educación, o en algunos pueblos originarios, o en algunas experiencias rurales de educación, o en todo lo que podemos llamar la educación a través de talleres, o las escuelas de gestión social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto era solo como para entender que estamos absolutamente hablando desde una especie de atmósfera común, que yo no me siento extraño a estas formulaciones, al contrario, me son muy preciosas y no estoy haciendo más que intentar eh, traer esta discusión al campo más general de la educación, ¿no? Para justamente poder como inserir, como crear la brecha de esa liberación del tiempo y para además entender esa formulación o ese enunciado de la educación libertaria justamente en estos términos. ¿Liberarse de qué? Libertaria en relación a qué tipo de ocupación o qué tipo de mecanismo y tradición y repetición que no hace más que ocupar el tiempo como salvaguarda de el aburrimiento, el no saber qué hacer, etcétera, etcétera. Incluso en los programas que intentan de alguna manera producir más igualdad, más equidad, y que no hacen más que cometer errores, equivocaciones a propósito de ocupar el tiempo como si fuera esto lo más formativo. Voy a tomar algo que estás diciendo y que dijiste varias veces, que tiene que ver con escuchar, ¿no? Con prestar atención de alguna manera, con escuchar como dar tiempo. Y creo que es la mejor definición, ¿no? Como escuchar no para encontrar la respuesta que nosotros somos incapaces de elaborar, sino escuchar como un gesto de invitación también, ¿no? Aquí se escucha, ¿no? Eso debería ser un bello letrero en la puerta de algunas instituciones, es que aquí escuchamos, ¿no? Pero escuchar no significa hacerlo en un lenguaje, a mi modo de ver, jurídico o técnico, en clave interpretativa, o en clave de mediación, o en clave textual, sino que yo creo que hay que hacerlo en un plano igualitario, y justamente no bajo la lógica de la exigencia de rendimiento que hoy tiñe gran parte del proceso educativo en general. La cuestión no estaría tanto en acumular una escucha de testimonios sueltos, sino en ese gesto de conversación ya tan olvidado o perimido o puesto bajo condiciones experimentales en el modo diálogo, digamos, en el modo yo pregunto, el otro responde. Es decir, me parece que la clave está en una atmósfera de conversación. ¿Qué se hace con lo escuchado? Quiero decir, ¿qué hacemos juntos con lo escuchado para darle sostén, para darle tiempo? ¿Qué continuidad, qué duración, qué espesura?
¿Cuáles preguntas valen la pena que sigan siendo preguntas? No ahogarlas, no acotarlas. Y cómo transformar todo esto en una actividad común, que es justamente lo que define una actividad educativa. No solo estar allí, no solo permanecer, sino hacer cosas juntos. Hacer cosas, generalmente otras, a las que el mundo tiende a hacer, y que la escuela a veces es muy lábil y muy transparente y copia o repite en el sentido de que hacemos las mismas cosas que se harían sin escuela. Como este es un momento en el cual mucha gente está diciendo que el confinamiento, el distanciamiento, hay que escuchar a las niñas y a los niños, y como también va a ser un motivo en el regreso a la escuela, e incluso ha sido un gran motivo en los que ya volvieron a la escuela. Hay casos en la región, pero también hoy han vuelto 1 millón de niños, 1,5 millones de niños a la escuela española, por ejemplo. Uh, He trabajado con mucha gente a propósito de qué significará o qué ha significado eso de escuchar, ¿no? De escucharse. Los viejos decían hay que sentarse a escuchar, ¿no? Como si además el cuerpo indicara una cierta posición, una cierta gestualidad. Otra vez, uno se sienta cuando tiene tiempo, uno se sienta para dar tiempo, uno se sienta en ronda, uno se sienta en el umbral de una casa, uno se sienta en el patio de la casa, se sienta a conversar. Mi padre, cuando quería hablar seriamente conmigo, se sentaba, no se quedaba parado, digamos, ¿no? Porque el parado parece estar de paso y el estar sentado quiere decir quietud, quiere decir aquí estamos, esta es nuestra presencia. ¿Cómo escuchar? Por ejemplo, que durante estos meses de confinamiento, un niño de 6 años escribe mal en su cuaderno, que durante estos meses aprendió algunas letras, algunos números, pero sobre todo aprendió a extrañar. ¿Cómo escuchar cuando una niña que queda postada en una ventana siente y piensa y escribe que el mundo continúa de algún modo, pero que ella no, que su vida no continúa? ¿Cómo escuchar cuando un niño ciego cree percibir que todos los que están afuera ya se murieron? Son apenas frases sueltas, son testimonios que se toman como anécdotas provisorias, frases enunciadas desde márgenes, que nos pueden provocar sorpresa, dolor, incluso una cierta complicidad, pero que luego se olvidan para dar paso a la repetición y a la tradición, o son el centro mismo de una conversación que insta a reinventar la educación. ¿No será que justamente estos testimonios son el punto de partida de la educación que queremos? Ahora, escuchar a las niñas, a los niños, no tiene absolutamente, a mi modo de ver, y lo digo con la humildad que pueda decirlo, no tiene nada que ver con descubrir un pensamiento ingenuo, una lengua precaria. Yo digo que por el contrario, sin idealizar las voces de las niñas y los niños, es el modo en que se puede rehacer el lenguaje infectado de poder. Ese lenguaje absolutamente prepotente, ese lenguaje soberbio, ese lenguaje altivo, porque la voz, esa voz, no solo expresa la infancia de la niñez, sino que expresa la infancia de la humanidad. La infancia de la humanidad que deseamos, que queremos, una infancia mejor, una humanidad mejor, aquel lugar en el que el lenguaje parece que todavía no está acabado, quiero decir, no está normalizado del todo, y justamente en la duración de ese acabamiento se supone el lugar de la invención, la creación, la metáfora, la corporalidad, el juego, el arte, en fin, eso que algunos han llamado la filosofía del instante. Yo creo recordar aún hoy aquel viejísimo libro que se editó en la Argentina por Ediciones de la Flora en el año 1976, pero que ya había sido editado en Montevideo
con otro nombre, que era el humor en la escuela. Acá se conoció como Qué porquería es el glóbulo, del maestro Firpo, si la mayoría de ustedes por ahí se acuerda, o todavía es un material que está puesto ahí en común, y se inauguraba a partir de allí una especie de largo registro a propósito del lenguaje de los niños y de las niñas, que luego fue retomado por la filosofía de la infancia, o, para mejor decir, la filosofía con la infancia. Esa apariencia graciosa que parecía divertida, enseguida mostraba toda una seriedad y una concentración y una veracidad en las intervenciones que abrían paso a un modo completamente distinto de escuchar lo habitual, ¿no? Entre la severa explicación de los adultos y la libre narración de los niños, se abría como un abismo, como las lenguas distintas, que entonces se mostraba esa sequedad del lenguaje adulto, o la sequedad y la aridez del discurso escolar frente a la metaforización permanente en la creación infantil. Un poco la tradición indicaría justamente que lo que puebla una relación entre la niñez y la adultez es justamente esa batalla entre lenguajes, lo que algunos han llamado el lenguaje academicista de los adultos, el lenguaje regulador de los adultos, el lenguaje patrón normativo, y del otro lado el lenguaje poético, el lenguaje inacabado por inacabable, el lenguaje insondable de la infancia. Pero aquí yo necesito hacer una distinción que tiene un riesgo. Y ese riesgo es que yo separo la idea de niñez de la idea de infancia. Y no la separo porque quiera, porque me parezca conceptualmente, o porque es un arbitrio de un teórico, o porque se me ocurrió. Es porque en los tiempos en los que vivimos, en las épocas en las que vivimos, esa diferencia, esa distancia, esa separación ha sido producto de un mundo completamente voraz, que lo que ha hecho es quitarle, despojarle, secuestrarle la infancia a la niñez. Si reservamos el concepto de niñez para lo cronológico, para aquel periodo que va entre tal edad y tal edad, y que culmina, según la cultura, en algún momento, creo que la infancia es ese tiempo cuya duración es inmedible, o que en todo caso solo se puede expresar en términos de intensidad y de instante, pero no de duración. Que algunos y algunas viven durante la niñez, no todos, que otros no viven nunca, nunca, y que otros podrán vivirlo más tarde, quizás, y en fin, por último, aquellos y aquellas que lo viven toda la vida. De tal manera que me reservo la posibilidad de pensar que hay una niñez, pero también hay una experiencia que puede darse en la niñez, que nosotros hemos naturalizado en la niñez, pero no es cierto, a la que llamamos infancia como una experiencia de tiempo, de intensidad y del instante distinta a la duración cronológica de la niñez. Que coincidan o no, pues esto es una tarea política, justamente, porque cuando uno habla en términos de derechos, cuando uno habla en términos de justicia, porque cuando uno habla en términos de igualdad, yo cuando escucho, digo, lo que quiere decir esto es dar infancia a la niñez. Es decir, le dar la posibilidad de un tiempo liberado de la vida cronológica, que invariablemente se parte por la mitad entre la carencia y la abundancia, que invariablemente se parte entre la miseria y la riqueza, y que por lo tanto inhibe la posibilidad a que todas y todos tengan ese tiempo que llamamos infancia y que es el más formativo de todos. Repito, no porque solo esté en la niñez, sino porque es toda relación
de experiencia con el tiempo que nos libera de aquel tiempo ocupado. Y por lo tanto se puede vivir toda la vida o nunca haber tenido esa experiencia. Entonces, de hecho, creo que lo que tiene que hacer la educación es devolver ese gesto, devolver ese tiempo a la niñez. Por supuesto, primero está el hambre, por supuesto que primero está la salud, por supuesto que está la miseria, pero no es en primer lugar, va junto. No se puede postergar la idea de igualdad hasta que la infancia y la niñez coincidan en algún momento, si es que coinciden. Por eso digo que la infancia no es una edad, sino una relación especial con el tiempo, que se libera de la tiranía de la cronología, y en la que a mi modo de ver predomina el deseo de ficción, no el deseo de realidad, que es otra de las equivocaciones que cometemos a diario, ¿no? Que es hacer entrar a la niñez en una suerte de acopio de la realidad, acopio de la información, en una época que ha amarrado el lenguaje a este par, información, opinión, y donde no se puede hacer experiencia porque la experiencia está ocupada por el lenguaje informativo y de la opinión. A mi modo de ver, en vez de esa obstinada pretensión de lo real, aparece la necesidad de la ficción. Ese desprendimiento del utilitarismo. Por fin conocer un vínculo con el mundo y por la vida que no esté mediado ni por la carencia, ni por la abundancia, ni por el lucro, ni por el provecho. Es el tiempo de la equivocación poética, como decía el gran poeta brasileño Manuel de Barros, donde lo que predomina es la percepción del mundo y no la concepción del mundo. Dicho esto, y tratando de separar niñez e infancia, y como las culturas occidentales tienden a insistir en incluir a la niñez en la lógica del derecho, en la lógica del mercado, en la lógica del trabajo, la vida adulta se ha encontrado de frente a un doble problema. No solo que su vida se ha estrechado, convirtiéndose en tener que ganarse la vida y no vivir la vida, sino que además se volvió imposible aquel gesto, yo diría melancólico, de cuidarse, de salvarse, que consiste en saber regresar a la infancia para encontrar algo del aire del mundo cada vez más horroroso, autodestructivo. Cuando digo esto es porque la tradición de siglos de que la educación es salir al mundo y aprender a vivir ha sido estafada y violentada por el salir al mercado y aprender a ganarse la vida. Sobre esa base es imposible cualquier criterio de igualdad. Yo digo que hace tiempo que los niños han entrado en esta variante, que los niños están también sofocados por esta industria que es el mundo, por esta máquina que es el mundo, transformando su pregunta del por qué por un para qué, ese por qué que abriría el mundo y ese para qué que lo angosta, el por qué que abre el relato, el para qué que lo confronta con su finalidad y lo clausura, el por qué que sugiere la narratividad y el para qué que supone una estructura más conclusiva. La niñez en estado de infancia, porque esta sería para mí la frase completa, ¿no? La niñez en estado de infancia pueden perder el tiempo en asuntos inútiles y en divagaciones sin provecho. Eso es lo que esperaríamos de ellos y eso mismo es lo que deberíamos ofrecer, posibilitar o al menos no impedir. Ahora si ese lenguaje en el cual escuchamos y hablamos con los niños no tiene nada que ver con la idea de que infancia quiere decir algo emparentado con la afasia, la pérdida del lenguaje o el no lenguaje. Sino, como dijo Agamben en Historia e Infancia, justamente, Infancia e Historia, es que nos es dificilísimo acceder a la infancia desde ese punto de la diferencia entre lo que se habla y lo que es la lengua.
aquí hay también un desprendimiento para hacer, en el cual la idea de infancia, que es incapacidad de hablar, como decía el término latino, en realidad es la desigualdad en la propiedad del habla, lo que es completamente distinto en su apreciación, porque ahí hay una discusión sobre cómo ha sido traducida la palabra infancia. Como dice Walter Cohen, un filósofo que trabaja en filosofía con niños, infante es aquel que no habla todo, no piensa todo, no sabe todo, aquel que no piensa lo que todo el mundo piensa, no sabe lo que todo el mundo sabe, no habla lo que todo el mundo habla, aquel que de alguna manera no piensa lo que ya fue pensado. Si la infancia es todo aquello que no habla lo que ya fue hablado o pensado, es en primer lugar porque el lenguaje que está en estado de infancia tiene que ver con sostener la invención. Un gran escritor sueco llamado Stig Dagerman, de los años 40, decía aquello que inventar se empieza pronto y que vivir consistiría en no permitir que la vida o el trabajo o el dinero, decía él, te arrebaten el hábito de la invención. Y esto solo se puede dar primero porque el lenguaje en infancia es la invención. Segundo, porque las preguntas y las respuestas no tienen que ver con la eficiencia de las partes en un diálogo, sino con la imaginación que la hace perdurar más allá de sus propios límites. Tercero, porque todos los asuntos son interesantes en la conversación y esto no es una trampa para juzgar conocimientos. Cuarto, porque el mundo es para la infancia un conglomerado indistinto de la naturaleza y la cultura. Quinto, porque las explicaciones de los adultos hacen del mundo un universo material, estricto, estrecho, mientras que las argumentaciones de los niños y las niñas en estado de infancia lo conservan en un estado mítico, espiritual y poético. Y sexto, porque la voz de la infancia es una voz entrañable, corporal, que piensa desde la corporalidad y de los sentidos. Entonces, ¿a qué llamaríamos una buena comunidad para escuchar la infancia? Aquella experiencia que intenta, a veces calmamente y otras desesperadamente, hacer coincidir la infancia con la niñez. Y que esta coincidencia o transparencia ya no se suelte nunca más en la vida. Sostener el hábito de la invención, ofrecer el tiempo libre, mirar las acciones sin juzgarlas, valorar la desatención, el desatino, crear pausas, alejarse de las formas abusivas de la normalidad y crear atmósferas, invitaciones de igualdad y conversación. Es una experiencia que no solo da infancia a la niñez, sino que permite todo el tiempo, en vez de regresar melancólicamente y de forma imposible a la infancia, ir todo el tiempo hacia la infancia, todo el tiempo que fuera posible, dando tiempo a los niños para que puedan conversar, fuera de la regulación del conocimiento de las leyes del mundo o con otra relación con esas leyes, como aquello que dijo Manuel de Barros, el poeta brasilero: las cosas que no tienen nombre son las más pronunciadas por los niños. Termino. Hay una obra de Bruno Schulz, un escritor polaco, artista, dibujante, poeta, narrador, donde todo el tiempo, incluso en el título de su libro, que es Madurar hacia la infancia, aunque parezca un contrasentido, dice que todo es cuestión de ir hacia la infancia, de ir hacia adelante hacia la infancia, no de regresar. Porque cuando regresamos eso ya no es, ya no está, o lo que es peor, nunca existió.
él tenía razón cuando decía en esos infernales tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que lo que podría salvarnos es una idea de infancia distinta, un modo artístico de estar en el mundo, decía Bruno Schulz. La infancia como la experiencia de una inexperiencia que nos acompañará toda la vida. La presencia de una cierta sabiduría venida de otra parte que nadie consigue nunca descifrar del todo. Para no perder la infancia y madurar hacia ella, habría que callarse ahora, habría que ir hacia los bosques, donde hay sonidos, aromas, espesuras, colores, matices, que el mundo ofrece con generosidad y gratuidad. Ese mundo que no está en las pantallas, ese mundo que está en medio del cuerpo, en medio de otros, en medio del mundo. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gaby, la verdad que es una marea ahí infinita de sensaciones, de palabras que nos rodean y que nos dan ganas de seguir pensando en todo esto, como cuando decíamos con Anabel al inicio, ¿no? Que la idea es poder seguir preguntándonos cosas y que esto sea como la ronda, que bueno, tiene un inicio, pero que el final ahí sea para volver a empezar. Bueno, muchos comentarios, ahí estamos como mirando algunas de las preguntas. Primero nos piden, Carlos, que repitas el nombre del autor sueco que mencionaste. Siempre pasa lo mismo porque lo digo muy rápido y no solo voy a ofrecer, sino mostrar. Bien. Porque enseñar viene de la palabra insignare, que quiere decir mostrar signos. El libro se llama El hombre desconocido y el autor, no sé si lo llegan a ver, Stig Dagerman. Stig Dagerman. No les voy a contar que el hombre se suicidó, pero eso es otra historia. No, esa parte no importa, la dejamos. Bueno, ahí, bueno, recuperando un poco algunas de las cosas que aparecen en el chat, algo de lo que asombra o conmueve, que es esta idea de madurar hacia la infancia, ¿no? Esto de madurar hacia la infancia como una idea muy potente en esto que vos contabas, y pensábamos, ¿no? ¿Cómo hacer en este tiempo, ¿no? Para quitarle un poco, ¿no? Como esa cronología al tiempo y volver a la infancia, no desde un tiempo cronos, sino vos también hablás mucho del tiempo kairos, del tiempo aion, ¿no? Como las tres maneras de mirar el tiempo y cómo hacer de eso un tiempo de oportunidad y de intensidad, ¿no? En estos tiempos sobre todo, cómo volver a eso y cómo acompañar, ¿no? Temo a la pregunta del cómo, porque y no por qué, y no por qué. Yo creo que cuando estuvimos con la gente de Uruguay que estaba volviendo a la escuela, decíamos, la única forma de volver, la única forma de una cierta imagen de regreso, que no podía ser volver a un lugar como si aquí nada hubiera pasado, traía una conversación y una escucha de dos palabras claves, que era lo extraño y el extrañar. Sin esa conversación no hay ningún cómo, ¿no? Porque yo decía, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos una conversación sobre lo inhabitual, sobre lo extraño, sobre lo raro, sobre lo bizarro, porque no todos los chicos, bastantes pocos, pudieron expresar en términos escolares ese tiempo de confinamiento y de distanciamiento, y porque además
tenemos la posibilidad de una reinvención a propósito de haber perdido el lugar y el tiempo de la escuela, porque desde mi punto de vista no habría continuidad si se define la escuela como un tiempo y un lugar completamente diferente a cualquier otro tiempo y otro lugar que no puede ser traspasado ni injertado. Por lo tanto, claro que hubo gesto pedagógico, claro que hubo compañía y cuidado, pero uno no puede decir que hubo escuelas, porque a las escuelas se va, porque no es solo entrar en la escuela, es el camino a la escuela, es la preparación para la escuela. Y entonces yo creo que ahí hay como una discusión para dar sobre lo extraño que se transforma en testimonio, pero también el extrañar para poder reinventar. Entonces, es muy, ni siquiera en ciencia ficción podríamos haber supuesto que la interrupción de la escuela era necesaria para repensarla. Y yo no se lo deseo a nadie, por supuesto. Pero si alguna oportunidad va quedando de todas las que planteaban si seremos mejores o peores, esta de una escuela interrumpida que pudo ser extrañada, es decir, es como cuando extrañas al que está al lado tuyo toda tu vida, ¿no? Esa oportunidad de distanciamiento, de separación, que te da la posibilidad de encontrar un sentido a aquello que era absolutamente habitual y que por lo tanto estaba naturalizado. Y cuando algo se naturaliza, no se piensa. No contesté, pero tenía ganas de decir esto. No, pero me parece que sí, pensaba, primero habilitamos ahí en el chat y en el YouTube si quieren hacer llegar preguntas, y pensaba ahí también para volver a darle un poco la voz a Gaby, pero también hacia vos, Carlos, como qué pasa en esto mismo que vos traes de la escuela, pero nosotros en este caso, y con la experiencia de Gaby, yo pensaba, ¿no?, en los programas socioeducativos o en los programas que son de recreación, ¿no?, para la infancia, para la adolescencia. ¿No? ¿Qué pasó también? Porque, bueno, atravesó la pandemia y ahí hubo todo, ¿no?, una cuestión de ¿qué hacemos, no? ¿Cómo se sostienen esos programas? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo veníamos antes? ¿Cómo estamos ahora y cómo seguimos después? Y por un lado eso, y por otro lado esto, Carlos, que vos traes de la invención, ¿no?, de la infancia como ese lugar de la invención, y cómo la niñez, cómo llevar la niñez a la infancia. ¿Qué pasa en eso? Más en el campo de la recreación y en los programas socioeducativos, quizás Gaby nos puede ahí traer algo más, pero dejo la pregunta y el tema también para vos, Carlos, en función de esto que nos traías de tu experiencia desde el campo, y también desde tu mirada como la educación más global, ¿no? Porque justamente los programas son socioeducativos, o hablábamos recién de la recreación educativa, con lo cual hay ahí siempre un diálogo, ¿no? Recreación-educación. Gaby y después yo, si quieren. Bueno, para mí es muy difícil hablar después de vos, porque me pasó todo lo del relato, pero potenciado 1000 veces. A mí me parece, Ana, respecto un poco a la pregunta y retomando con mis posibilidades un poco lo que plantea Carlos, es que él decía algo de la voz entrañable, la voz corporal, la voz desde los sentidos. Digo, me parece que hay algo eh, que está hablando de algo clave, ¿no? O sea, la voz necesita, o sea, ahora estamos mediatizados por una pantalla. Yo no creo que eso esté mal o esté bien, digo, no quiero poner en tela de juicio la pantalla, pero sí me parece que hay que esto que decía Carlos de que ir a la escuela no es solamente el acto de aprender, digamos, es todo lo que implica, y sobre todo lo de los sentidos me parece como clave. O sea, a mí me pasa ahora trabajando
no es trabajando, digo, es intentando hacer algo, porque lo que hacemos es remar en, en un mar, en un océano con una zona de 8 metros, porque es muy difícil sostener los espacios que teníamos presenciales desde la virtualidad, porque los niños no son los niños que pueden estar detrás de la pantalla, que no son todos, porque son niños que están mediatizados, porque para poder tener esa pantalla hay un adulto atrás poniéndole, escuchando, entonces me parece que ya hay hay una cuestión que no se puede hacer lecturas corporales, y me parece que la palabra y la voz no es lo que sale de la boca, ¿no? Y acá tenemos a las intérpretes, me parece que está buenísimo lo que está pasando, eh, que hay cuestiones que están en el cuerpo, que están en los movimientos, que están en la temperatura corporal. Entonces me parece que eso es algo que, que es muy difícil. Y después me parece que también otra cosa que yo no dije, que me había quedado con ganas, y que tiene que ver con que eh, los aprendizajes son colectivos, digamos, ¿no? Me parece que hay algo y sobre todo la recreación, cuando hablamos de la recreación, no hay recreación para uno, ¿no? Para una persona sola, por lo menos yo no la conozco, o no sé, y me parece que pensamos en grupalidades, pensamos en colectivos, yo tampoco creo que sé cómo, pero me imagino que la única posibilidad es desde lo colectivo. Eh, y, y estando, no es que no se puedan hacer movimientos colectivos desde la pantalla, porque se puede y se hace, pero me parece que hay que pensar en algo que se pierde de las grupalidades, del compartir. Yo veo como muchas dificultades, no nos está siendo fácil en el campo eh, sostener los espacios, y igual es algo que está pasando y que tenemos que hacer, y está buenísimo también, creo que Carlos decía algo, ¿no? De reinventar, de poder tomar algo de esto como una oportunidad para repensar las prácticas, pero, pero luego salir a la masa y volver al cuerpo presente, me parece que es importante. No sé si quieren que les cuente algo después más de la práctica específica de las cosas que hacemos, pero me parecía importante decir esto retomando lo de la voz que planteaba Carlos. Solo quiero sumarme a Gaby y agregar, es difícil también hablar después de Gaby, ¿eh? No crean. Quiero agregar dos ideas, dos cositas. Por lo que hemos estado, qué sé yo, por amigos, por conversaciones en muchos países, esto se ha tomado de formas muy diferentes. Este congelamiento, esta suspensión, en términos de sistema, muchos han apuntado a la continuidad, a que de lo que se trataba era de dar continuidad, como sea, de crear la sensación o la ficción de continuidad, de que aquí no pasa nada, y llevamos la escuela a todos los lugares donde sea necesario. Ahí vienen los gestos heroicos, los gestos absolutamente maravillosos. El otro día, maestras del Valle del Cauca en Colombia, una zona en litigio y en guerra todavía, me decían que llevaban la tarea en canoa. Así como en muchas escuelas rurales de por aquí, también se ha hecho un trabajo increíble. Todo el mundo ha trabajado a destajo, todo el mundo, creo yo, mucha gente. Así que, por un lado, ha habido esa sensación, esa idea de continuidad. También desde la gestión, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, no hay continuidad. Es muy difícil para los que están en la gestión. Otros han visto una discontinuidad, es decir, necesariamente se enfrentaron a una alternancia, una disyunción, a algo que no podía continuar, y que continuar de otra manera daba la idea de
discontinuidad. Para otros, decididamente hubo una interrupción. Es decir, ni continuidad ni discontinuidad, algo se interrumpió. Y es aquí donde las palabras de Gaby tienen todo sentido para mí. Porque ¿qué se interrumpió? No solo el encuentro, el estar juntos, la presencia, la corporalidad, la gestualidad, sino además, desde nuestro punto de vista, de quienes somos educadores, se interrumpe un modo cotidiano de tarea, un modo cotidiano entre lo artesanal y lo técnico, un modo de enseñar con sus vicios y sus virtudes, pero me parece que está clarísimo que hay ahí una interrupción y que justamente la vuelta no asegura ni la continuidad ni la discontinuidad, porque por los protocolos, como ya vimos en algunos países, hay en muchas profesoras y profesores una enorme dificultad en sus estilos de enseñar, en sus estilos de acompañar, en sus estilos de conversar, y que tienen que ver incluso con la pérdida de cierta espontaneidad o de cierta, yo llamaría de gestualidad, como la mía, por ejemplo, a la hora de enseñar, que no es simplemente estar del otro lado, no es estar a ciertos metros, sino que tiene que ver con recorrer, pasear, tocar, acompañar, buscar, interrogar, contactar, friccionar. Hay tanto ahí para hurgar, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la sensación, y hoy hubo una reunión en el ministerio para presentar un nuevo programa que se llama Acompañar, que en el medio de toda esa discusión el ministro Ginés García dijo, bueno, pero ni piensen que vamos a volver inmediatamente, ni que vamos a volver de una forma que nos permita reencontrarnos con esa esencialidad del gesto educativo, ¿verdad? Me parece que esto todavía lo tenemos que pensar un poco, qué hubo de continuidad, qué de discontinuidad, qué de interrupción y qué de ruptura, que era el cuarto elemento que muchos también, porque cuando un joven se desconecta, porque no puede conectarse primero, pero segundo, se desconecta porque siente que ya está tan virtualizado que no quiere la escuela, no quiere el colegio en forma virtual, y esto ha pasado. Un dato, en la provincia del Chaco hay 20.000 chicos y jóvenes que no se sabe. Están identificados, pero no participaron de nada. ¿A qué llamamos eso? ¿Cómo lo nombramos? ¿Continuidad, discontinuidad, interrupción, ruptura, ausencia? Entonces hay tantas variantes ahí que se conjugarán en el regreso que creo que esto da margen para pensar y hacer prácticas que involucren todas estas experiencias que hemos vivido. Sí. Bien, sí, dale, Gaby. Dale. Había algunas preguntas. Dale, Gaby, que mientras veo la pregunta. Quería solamente sumar a una pequeñísima idea, y retomando algo de Carlos también, pero me parece también importante para esto que hablábamos con Carlos, digo, ¿no? De donde nos encontramos los dos en el tema de escuchar. Me parece que también, o sea, yo lo único que puedo rescatar de este momento es que sea un momento que nos permita escuchar, que nos permita que no volvamos de nuevo a nada, o sea, a mí me da la sensación de que a veces estamos intentando, desde los programas o desde las escuelas, reproducir lo mismo, sostener lo mismo que estaba pasando, que además, si nos ponemos a pensar, no estaba bueno tampoco, digamos, ¿no? Había algo que no estaba funcionando. Entonces, si hay algo que nos puede servir de esta experiencia es escuchar y volver diferentes. Me resonaba esta frase que dijo Carlos, que creo que es de Schutz, ¿no? Que decía, infancia como la experiencia de una inexperiencia. Digo, poder pensarnos desde la inexperiencia para construir una nueva experiencia. Me parece que eso es fundamental. Es lo único que yo digo, bueno, si algo bueno, tiene que ser por acá.
Sí, a Bueno, eso y ya me Eva, refería yo con la pregunta, ¿no? Como un poco es la pandemia, pero también como qué pasaba, ¿no? En las prácticas anteriores, como antes de, o sea, para tener este momento también para pensar eso, también de lo que ya hacíamos, qué estamos reproduciendo, o qué nos permite, ¿no? Esta transformación, esta liberación, porque incluso me interesaba esto que traía Carlos de la escuela, pero yo cuando lo escucho pienso incluso en las propias prácticas de recreación, aunque recreación nos invite a en realidad ese otro tiempo, el tiempo liberado, el tiempo de la transformación, el tiempo de la libertad. Hago una pregunta acá que por ahí también sirve para pensar en este sentido, no quedarnos solo con la virtualidad y la pandemia, que pregunta Rocío Busquet, dice, me quedo pensando, me gusta la pregunta de pensar en una infancia con deseo de ficción y no de realidad. Pero ¿qué pasa cuando algo de la realidad de esas niñeces que transitan las infancias está cargada de dolor? ¿Lo abordamos desde la ficción? ¿Cómo proponemos atmósferas de conversación que puedan sostener, cuidar, acompañar esas experiencias de dolor? No sé si está Rocío por ahí, la leí, no sabía si ella quería aportar algo, pero bueno, me parecía que por ahí algo de esto, ¿no? Que creo que Carlos lo trae también en otras cosas que he visto y leído, pero que lo podemos pensar, no en este contexto, sino también en qué pasa en eso, cuando estamos ahí en presencialidad, ¿no? Con esta situación. Y con esto del principio de la realidad y la ficción que me pareció interesante que Carlos trajo para nuestra práctica. Cuando yo, y agradezco mucho la pregunta porque me da un poquito de tiempo para elaborarla mejor, porque a veces uno afirma algo que da, no por sentado, pero creo que la escuela, no la escuela, voy a decirlo antes, juntándolo con lo prepandémico de la escuela. Cuando hablo del deseo de realidad o cuando hablo de esta exigencia de realidad, lo que quise decir en este caso tenía que ver con una formación que relaciona el conocimiento con su utilidad, ¿no? Una especie de que lo que importa es conducir a las niñas y a los niños al mundo real. Y cuando se dice mundo real, por lo tanto realidad, lo que se está diciendo es el mundo desdichado, el mundo del trabajo, el mundo de las guerras, el mundo de la miseria. Es decir, ese es el mundo real al que muchas veces se pretende llevar a estas generaciones, ¿no? Como si el individuo exitoso fuese el propósito, ¿no? Y el individuo exitoso que es sino el que sabe adaptarse a la realidad, ¿no? Un poco esa idea del que sabe, del que tiene éxito en este mundo maldito, es aquel que ha sabido como ser flexible, adaptativo, todo lo que hoy le piden a los educadores, ¿no? Que sean flexibles, adaptativos, y que por otro lado es curioso porque son las exigencias ambiguas del neocapitalismo, digamos, que es que te piden creatividad por un lado y adaptación por el otro, flexibilidad y compromiso, aprendizaje y no sé qué otra cosa. Quiero decir con esto, yo tengo la impresión que el dolor, el amor, la amistad, las cosas importantes de la vida se aprenden indirectamente en la educación, no se enseñan como conceptos reales, no se enseñan como materias, se enseñan involuntariamente a propósito de conversaciones que más tarde se aprenderán, no al mismo tiempo que el conocimiento real. Por eso digo que hay que liberar ese conocimiento utilitario, provechoso, lucrativo, y formar también en lo que llamamos la utilidad de lo inútil, celebrando a un filósofo italiano que hacía llamado su libro y su práctica, que es recuperar o desprender el vínculo entre utilidad y conocimiento. Sobre todo cuando la realidad es esa realidad que la industria de los medios y la industria del entretenimiento forman. La escuela hace otra cosa. La escuela invita a la salida del mundo, invita a cuidar el mundo, a cuidarnos del mundo y a aprender a vivir, no como resultado directo. No se puede graduar, ni juzgar, ni evaluar el aprendizaje de la vida, pero lo hacemos, porque en la escuela nacen las primeras amistades, las primeras heridas, los primeros dolores,
Y por lo tanto, para igualar, y cierro con esto porque me parece interesante pensarlo, lo que digo es que ya sé que hay inequidad, ya sé que hay desigualdad, que la niñez llega en un estado destrozado, pero la escuela tiene que proporcionar, cualquier escuela, una segunda oportunidad que comienza con la igualdad, con que aquí empezamos de nuevo. Eso ya es un escenario de ficción. Claro que no empezamos de cero, pero si no brindamos y no invitamos a cambiar la suerte, por lo tanto la escuela es simplemente el pasadizo de la desigualdad anterior. Por supuesto que hay muchos que van a proponer que hay que esperar para la igualdad porque la igualdad es el destino de la educación. Y yo, a mi humilde modo de ver, veo que si no hay igualdad inicial, no va a haber igualdad final. Bien, muchos comentarios, ahí nos están diciendo también que por YouTube, bueno, hay gente que está siguiendo desde Mendoza también, así que saludamos y saludamos a todos los docentes que también del instituto que están ahí tirando buena onda también desde el canal, y vamos a ir con dos preguntas más de acá del foro, pero son esas preguntas también para seguir pensando, ¿no? Porque hay más de los comentarios de me quedo pensando en, y la verdad es que celebramos mucho ese espacio, ¿no? De quedarse pensando también, ¿no? No buscar una respuesta ahí única, sino la posibilidad esta de seguir pensando. Y de alguna manera, cómo pensar ese volver a la infancia colectivamente y no individualmente, qué espacios sociales existen para hacerlo de esa manera, y cómo pensar en esos gestos educativos en la comunidad en la que nos encontramos, no siendo solo la escuela, sino también los vecinos, vecinas, espacios culturales, otros entramados territoriales que también en este tiempo se fueron entretejiendo, y ahí lo conecto con algo que decía Eva, también otra estudiante acá por el chat, que tiene mucho que ver con lo que decía Gaby también, ¿no? De que, bueno, que tal vez no es malo que haya pérdidas si eso nos da espacio para una nueva construcción, ¿no? Pensando en esto también de otros entramados posibles, territoriales, así como decía una estudiante por ahí, de otras cosas que se fueron generando también en este tiempo, como gestos educativos también, que habla de un colectivo ahí que también sostiene y acompaña, ¿no? No sé si Gaby quiere primero. Pase No, usted. yo, la verdad, No porque tenga que ver con que el caballero le ceda el paso a la dama, sino porque me decías que era difícil hablar después de mí, solo no, por eso. no. Lo único que tengo para decir así cortito, me encanta la pregunta de la territorialidad. Digamos, hablas del colectivo y se me acelera el cuore, ¿viste? Eh, Me parece que empiezo como a imaginar, ¿no? Como me empiezo a imaginar posibilidades, y empiezo a pensar qué pasa ahora, digo, estamos viendo otras cosas. Yo el fin de semana fui a un parque y estaba lleno de gente, familias, digo, empieza a pasar eh, algo que, digo, capaz es posible, ¿no? Recuperar la calle, recuperar el espacio de juego que perdimos porque lo estamos necesitando recuperar el vínculo con los vecinos, ¿no? Como recuperar algo de lo territorial. Nada, me parece que está bueno, y me parece que los y las recreólogas tenemos herramientas para poder compartir en ese sentido. Me parece que hay algo, porque digo, también hay como espacios institucionales, digo, donde trabajamos, y después hay algo que tiene que ver con lo que nos atraviesa, y lo que aprendemos durante el trayecto de formación, que tiene que ver con esto de lo colectivo, con generar herramientas, y con propiciar espacios
de juego, de arte. Me parece que en ese sentido me moviliza un poco la pregunta que hizo la compañera. Me parece que está buena para pensar. No sé qué, no sé cómo, pero se las dejo para que la piensen. Eso. Sí, estoy completamente de acuerdo y agrego este detalle. Es una pincelada a lo que estás diciendo. Se supone, se sugiere que la educación toma preguntas individuales que responde colectivamente, porque si no, estaría funcionando como el resto de la sociedad o del mundo, ¿no? Que toma preguntas individuales y las desecha si provienen de quien no nos interesa, de quien no vale la pena, de quien es considerado incompetente, de quien es considerado incapaz. Y entonces nosotros tomamos todas las preguntas individuales para una construcción colectiva. Eso es lo que también uno llama escuela, que es ese juego tan difícil de hacer entre la singularidad y la pluralidad, entre la individualidad y la comunidad, ¿no? Pero que se resuelven en aquello que bueno, el gran Iván Illich llamó convivialidad, ¿no? Es decir, si uno no crea esa atmósfera de convivialidad, que es igualdad también, pues no escucharemos lo individual y lo colectivo será vago. Serán esas respuestas un poco a lo normal, a lo homogéneo. Y justamente esto es lo que tiene de contraepocal, o lo que debería tener de contraepocal la escuela. Revelarse a negarse a la individualidad y negarse a la colectividad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está ese lugar y espacio, ese lugar y tiempo, que es completamente distinto a los demás. O me gustaría que fuese, o así deberíamos construirlo. Ahí Janina propone un juego que lo podemos, nada, pensar para seguir pensando también, ¿no? En las clases, pero a ver, lo tiro acá a ver si animan alguna respuesta posible. ¿Qué letrero, dice Janina Ramos, también una estudiante, qué letrero pondrían, sugerencias de letreros que pondrían para ese día en que las niñas vuelvan a esos espacios, o a las escuelas, o a las juegotecas, o a los clubes, o a los espacios recreativos, educativos de los que transitamos? A ver, ¿qué letrero pondríamos ahí para, como gesto de la hospitalidad y de la bienvenida, ¿no? Como cerrar la ronda así como empezamos. ¿Va Gaby o voy yo? Yo Carlos tengo una idea. había sugerido uno ya, creo que fue, lo dijo. Sí, pero quiero sugerir otro, que es hacer un gran mural en blanco para que empecemos por ahí, haciendo un mural colectivo, un letrero colectivo, que cada uno traiga su historia, su pequeño trozo de historia, para que la primera actividad que hagamos juntos sea un gran mural que no existe todavía. Porque yo ya me mandaron fotografías de varios países y qué sé yo, eso de bienvenidas, bienvenidos o bienvenides, me parece muy formal, muy obvio, ¿no? Muy de primer día de clase, digamos. Entonces creo que hay algo vacío que en lo colectivo se tiene que pintar, escribir, leer y no dar por sentado cuál es el mensaje con el que recibimos. Y yo también imagino lo que me contó una maestra de Montevideo, que en su aula puso, tenía unas ganas de verte. Qué lindo. Tenía unas ganas de verte. Qué lindo. A mí me encanta, me parece buenísimo la de poner un letrero, y me parece que poner también muchas preguntas distintas, ¿no? Desde qué harías. Ya me parece que en algunos ámbitos educativos poner una pregunta es revolucionario, digamos, preguntarle a un niño qué haría, qué le gustaría, qué quiere, qué le pasó, ya es bastante
es algo que en general en los espacios recreativos hacemos un montón, pero en algunos espacios más de otro tipo es un montón. Así que, Ahí se me ocurrió, Gaby, un letrero entonces, que a es ver, poner la frase de Lyotard, el filósofo, que decía, la pregunta de la infancia del pensamiento. Es bonito, al ¿no? final lo tenemos que llevar a Carlos a los espacios de prácticas. Vayan anotando. Buenísimo. Pensaba Bueno, también en que hablamos de letreros, pero no me imaginaba a los niños, yo que tengo hijos, como en realidad corriendo por toda la escuela, Sí. o por todos los espacios, corriendo todas las sillas, como habilitarlos, ¿no? O bueno, lo mismo que pasa en los parques, ¿no? Esa necesidad de, digo, ¿no? Me pensaba más como, ¿por qué no el juego, ¿no? Que es un lenguaje ahí que tenemos y que estábamos hablando, ¿ves? Si les dejamos jugar, si ellos juegan, si... pensaba, ¿no? Aparte del letrero, todo lo que puede suceder adentro de la escuela. Y capaz lo más revolucionario sería que juguemos, que nos encuentren también jugando, digo, de nuevo, si bien en los espacios de recreación solemos jugar, pero bueno, también, digo, poder generar más juego. Por eso vuelvo a decir que me parece una excelente invitación la que hizo la compañera a que toquemos puertas y salga la gente a la calle y empecemos a jugar, capaz con distancia en principio, pero digo, bueno, veamos si podemos sumar una cuota de cambio social con nuestra pequeña práctica. No jueguen a la mancha, es lo único que no. no. Bueno, Bueno, Pero a la Ana, escondida estamos en sí. horario. a la comunidad sí. Y Todo tiene hay una compañera del chat decía, pongamos un cartel grande que diga que jueguen, salgan a jugar o jueguen. Claro, claro. Decías, Vani, que es como estamos en la contradicción del tiempo del Cronos, o sea, porque son las 21 y en realidad arrancamos un poco más tarde, pero la verdad es que nuestros colegas docentes y varios de los estudiantes de acá tienen que ir a cursar otra materia. O sea, les sacamos el recreo, digamos, en realidad termina un ratitito antes de la clase, pero bueno, no sé, también para respetar el tiempo de Gaby, de Carlos, por ahí sí, no vamos a terminar ya, sí queríamos esto, leemos ahí si hay alguna pregunta más, pero sobre todo si quieren ustedes algún pensamiento que les quedó ahí, no sé, de lo que habían preparado, de lo que les surgió ahora ya con esta ronda que va llegando a su fin, ¿no? Van y darles otra vez ahí el pimponeo a ellos, nosotras miramos si hay algo más en el chat para traer de los que participaron, y ya cerramos. No, por mi parte solo agradecer y espero que sea el principio de una conversación, como ha sido con algunas personas que están aquí toda la vida, digamos, una conversación que se va dando a lo largo de toda la vida. Este es un momento más, un momento diferente, pero que se suma en esta maduración hacia la infancia que venimos haciendo desde hace muchos años. Sí, y yo también agradecer a ustedes, chicas, a Carlos, que lo tenía escuchado y visto, pero está buenísimo para mí poder compartir este espacio con él y a todos y a todas las estudiantes del instituto, del cual me siento como muy parte, eh, y, y volver un poco acá está buenísimo. A toda la emoción, como yo también estoy trayendo la palabra, les decía, como cuando hablaba con las chicas, que nada de lo que digo es en relación a mis prácticas tiene que ver con algo mío, sino que son construcciones que vengo haciendo con mucha gente, con muchos equipos de trabajo y eh, a quienes, no sé, digo, vuelvo a quienes estoy muy agradecida porque si hay algo lindo que tiene trabajar en recreaciones que se trabaja con otros, con otros, y que eso te hace crecer. Y es de lo que más extraña en este momento, ¿no? O sea, les niñas y les compañeros.
Algo del estar juntos, ¿no? De lo que hablábamos y juntas. Bien, entonces vamos, Ana, a los agradecimientos y tal vez de a poquito vamos a ir prendiendo las cámaras para que nos podamos ir viendo todos ahí. Voy a los agradecimientos. Ana, si te parece, Anabel, ¿empiezo? Vamos. Bien, entonces, bueno, a Ana Gilardini, regente de la carrera de recreación, ¿no? Parte del equipo de conducción del ISCLIR, que está con todas las cuestiones técnicas ahí en la trastienda, a nuestros compañeros y compañeras que estuvieron también sosteniendo, ayudando con las preguntas, y a todos quienes hicieron esto posible, y nuevamente y especialmente a Carlos y a Gaby, por haberse sumado tan generosamente, afectuosamente a esta ronda, a esta conversación. Y aprovechamos la oportunidad para ya invitarles a todos a la segunda ronda, para que se agenden el lunes 2 de noviembre, también a las 19 horas, la ronda es de coordinación, autoridad y recreación, en un diálogo entre Débora Cantor y Manuel Berti, también egresado de esta casa. Ana, estás silenciada. Ahí va. Ahí va. No, me quedé mucho pensando en esto de cómo dispara la charla, y ahí veo que el chat de repente aparecía como no había ninguna pregunta, ahora se llenó de comentarios, así que bueno, las retomaremos, ¿no? Les docentes en las clases. En las materias, sí. Pero me quedó como mucho esto que trae Gaby, que también lo decía Carlos en esto de la infancia, como se me venían las imágenes de niñez, trayendo la invención, ¿no? Lo de la invención para poder que el mundo siga y sea nuevo y aparezca algo de lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso, la pregunta y la posibilidad de que las niñas inventen y pregunten me parece fundamental, lo quería rescatar y iba a agradecer. Y bueno, nosotros habíamos pensado con Vani también en esto de una mesa sobre infancias, hacer una mención y dedicarle el encuentro a la situación de Facundo Castro y su familia, para que se esclarezca su muerte y se haga justicia, porque bueno, muchos trabajamos con niñes y adolescentes que son maltratados o perseguidos por la policía. Y también hacer mención a, bueno, muchos estamos acá, pero también nuestros estudiantes, somos trabajadores de la educación y los trabajadores de la salud y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, que estamos sosteniendo ahí día a día esta situación con tareas esenciales y en condiciones de trabajo muy precarias, y que eso no se visibiliza. Entonces, bueno, estos espacios donde de repente uno se encuentra saliendo por YouTube, nos parecían importantes no dejar de mencionarlo. Y lo mismo que estas últimas semanas tuvimos ahí otra vez un avance atropellado respecto al UNICABA por parte del gobierno de la ciudad, y estamos en un instituto de formación técnica y todos los institutos de formación de profesorados están ahí con ese tema, que bueno, nos parecía, nos manifestamos en la defensa de estos institutos de formación de técnica y de formación de profesorados. Bueno, eso, y ahí Vani, cerramos ya. Y entonces, última propuesta de la tarde-noche ya, que es, entonces, si ya tenemos ahí toda la cámara encendida, abrir los micrófonos y invitarles a ver si podemos armar una ronda y podemos estirar los brazos y tratar de tomarnos con los cuadraditos de al lado, a ver si como un gesto de ronda, algo de un gesto que este cuerpo pueda transformar en algo de un gesto de una ronda, que estiremos bien los brazos, que nos agarremos con les de al lado, y intentemos esta ronda entre todos, y luego de esto regalarnos un aplauso, con ya los micrófonos encendidos, un aplauso moviendo las manos, ¿sí? Así, un aplauso así, ahora después de la ronda, para Carlos, para Gaby, en agradecimiento, para todos ustedes, los estudiantes. Y ahora podemos... Todo el equipo ahí del departamento también, y a Andrés. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, un gran aplauso para todos. Y terminamos ahí, 21:08, así que buenísimo. Perfecto. Les agradecemos un montón nuevamente.
Gracias. Hasta pronto, gracias. Chao, será hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias por el Muchas gracias.